Buenas tardes, vamos a empezar la clase de castellano y comentario de texto. Hoy os he enviado tres PDFs, dos corresponden a dos exámenes de castellano y otro a un examen de comentario de texto. Lo que vamos a hacer, como los días anteriores, es mirar las preguntas de reflexión lingüística. Y antes de contestarlas, haremos un pequeño repaso de la teoría que corresponde al tema que trata cada una de las preguntas. Y de esta manera, pues vamos repasando los conceptos que ya explicamos. Y aunque algunos de estos aspectos lingüísticos ya los hayamos visto en días anteriores, no importa, porque a base de la repetición es como nos iremos acordando de todos los detalles y quedarán los conceptos más claros, ¿eh? Si nos vamos al primero de ellos, uno que dice el texto dice: para De Waal, los primates no humanos no solo se relacionan en grupos para conseguir necesidades básicas. Este no sé si es el castellano, os he puesto castellano 2022-1 o el 2022-2. Bueno, lo miráis, es igual, ¿eh? La primera pregunta de reflexión lingüística, la 3.1, nos dice: ¿cuál de las siguientes oraciones es una oración intransitiva? Es decir, pues, vosotros os encontraríais el día del examen con esta pregunta y tendríais que pensar, vaya, transitividad o intransitividad. ¿Qué es esto, no? Bueno, si nos vamos al libro de castellano, en la página 116, aquí en el 7.2.3, nos habla del concepto de transitividad e intransitividad y que tiene relación con el complemento directo y el suplemento. Recordad que esto de suplemento se refiere al complemento de régimen verbal o complemento preposicional, que aquí en este libro de castellano le llaman suplemento, pero que es lo mismo: suplemento, complemento de régimen verbal o complemento preposicional. Es exactamente lo mismo, ¿no? Habíamos visto que las oraciones, según su estructura, la estructura del predicado, podían ser atributivas o predicativas. Esto vamos un poco para atrás, porque así ya lo vemos todo. Oraciones atributivas eran aquellas que estaban formadas por los verbos ser, estar, parecer y resultar, y tenían como elementos y funciones sintácticas posibles la de sujeto, evidentemente, y también tenían la función de atributo. Son los tres elementos básicos de la oración atributiva: el verbo, ser, estar, parecer o resultar, por el cual nosotros nos damos cuenta de que es una oración atributiva; el sujeto y el atributo. El atributo de este tipo de oraciones tiene la característica de que concuerda en género y número con el sujeto, aparte de también con el verbo en número. Es decir, si el verbo está en singular, el sujeto está en singular y el atributo también está en singular. Si el verbo está en plural, en estas oraciones atributivas, el sujeto está en plural y el atributo en plural. Pero aparte de esta concordancia de los tres elementos en cuanto al número, también concuerda el atributo y el sujeto en cuanto a género. O sea, es decir, si el sujeto es masculino, el atributo también es masculino; si es femenino, es femenino, ¿vale? Tienen estos tres elementos, pueden tener estas dos funciones sintácticas: sujeto y atributo, las oraciones atributivas. Y también permite el complemento circunstancial. Y nada más, aparte de estas tres funciones sintácticas, sujeto, atributo y circunstancial, en la oración atributiva no sale nada más, ¿no? No hay ni complemento directo, ni indirecto, ni nada más. Vale. Dicho esto, nos vamos al otro tipo de oraciones, según el predicado, que son las predicativas, es decir, todas aquellas oraciones cuyos verbos no son atributivos, no son ni ser, ni estar, ni resultar, ni parecer. Ninguno de estos cuatro, ¿vale? Y dentro de estas oraciones predicativas es cuando nos encontramos con las transitivas o intransitivas, que es lo que aquí nos preguntaban en la pregunta 3.1. ¿Cuál de las siguientes oraciones es intransitiva, no? Bueno, ¿y cómo sabremos distinguir si es transitiva o intransitiva? Pues como nos dice aquí en la página 116, ciertos verbos no necesitan completar su significado con ningún complemento para formar una oración con sentido completo. Son los verbos intransitivos. En cambio, sí que hay verbos que necesitan un complemento para precisar su significado, que son los que se llaman transitivos, ¿vale? Por lo tanto, tenemos aquí que los verbos intransitivos son aquellos que no necesitan tener complemento directo.
ni necesitan tener complemento de régimen verbal. En cambio, los verbos transitivos necesitan tener complemento directo o complemento de régimen verbal, como nos dice aquí en la página 117. Por lo tanto, simplemente para saber si una oración es intransitiva, tendríamos que buscar el verbo y ver si para que toda la oración tenga sentido completo, tiene que tener un complemento directo o no le hace falta, o se entiende correctamente la frase y vemos que no necesita tener este complemento directo, ¿no? Por ejemplo, y aquí tendríamos 4 oraciones. La primera, al amanecer bajó el baúl al jardín. La B, por la noche la mujer descorrió la cortina. La C, hasta bien entrada la tarde no bajó la chica al patio. Y la D, en verano los niños volaban sin cesar sus cometas, ¿vale? Entonces, aquí lo que tendrías que hacer para discernir y ver cuál de estas oraciones es intransitiva sería leerla toda hasta el verbo y ver si cuando llegamos al verbo necesitamos saber algo más, porque si no nos falta alguna cosa, ¿no? Si cogemos la primera solo, las otras no las haréis vosotras después. Leemos, al amanecer bajó, claro, aquí, aquí ya veríamos si nos falta o nos falta algo, ¿no? Bueno, me pararé aquí para que lo reflexionéis vosotras. La segunda sería, por la noche la mujer descorrió. La tercera, hasta bien entrada la tarde no bajó. La cuarta, en verano los niños volaban. En verano los niños volaban sin cesar. ¿Vale? Bueno, aquí tendríais que ver cuál de estas oraciones tendríais que buscarle, de manera más sencilla, ¿no? Tendríais que buscarle el complemento directo o el complemento de régimen verbal. ¿Cómo se buscaría el complemento directo? Haciéndole la pregunta ¿qué al verbo? Si queréis ya, una vez puestos, para evitar confusiones, lo primero sería encontrar el verbo, o sea, lo primero de todo sería encontrar el verbo, ¿vale? Luego buscaríamos el sujeto y así utilizamos el método que siempre os digo para localizar las funciones sintácticas de los elementos de una oración. Y en tercer lugar, siempre nos viene buscar el complemento directo o el complemento de régimen verbal, porque normalmente los dos no suelen estar, o está uno o está el otro, son como incompatibles, ¿vale? Pero para que la oración se pueda considerar transitiva, tiene que tener complemento directo, ¿vale? Estas serían las transitivas. Transitiva. ¿eh? Es decir, que si buscamos en todas estas oraciones el complemento directo y vemos que no lo tiene, ni complemento de régimen verbal, y sin embargo la oración se entiende bien, entonces esa sería la intransitiva. Haremos una sola. Al amanecer bajó el baúl al jardín. Tenemos el verbo bajó, ¿vale? Está en singular, lo ponemos en plural, bajaron, ¿vale? Entonces, cuando volvemos a leer la frase y vemos si hay alguna palabra que se distorsiona. Al amanecer bajaron el baúl al jardín. Vemos como cualquiera de las palabras que aparecen y de los sintagmas que aparecen en esta oración continúan sonando bien. Eso quiere decir que ninguna de ellas es sujeto. Al amanecer bajaron el baúl al jardín. ¿Por qué? Porque en este caso el sujeto es elíptico, que son todos los pronombres personales. Ya veis que los sujetos elípticos son, bueno, pues, prácticamente siempre son los pronombres personales de los tiempos verbales, que ya no se ponen. Ya no decimos al amanecer ella bajó el baúl al jardín, entonces se veía claramente que ella es el sujeto. Se sobreentiende, ¿no? Y es el sujeto elíptico. Vale, ya habríamos localizado en esta oración el sujeto y entonces tendríamos que buscar el complemento directo. ¿Qué bajó él o ella al amanecer al jardín? Y nos dice el baúl. ¿Veis? ¿Veis como aquí en esta habría complemento directo? Por lo tanto, la primera sería transitiva. ¿Veis cómo es lo que hemos hecho aquí con la primera? Es lo que tendríais que hacer con todas. Y cuando encontréis una oración que no tiene complemento directo, que no lo podéis localizar, y veis que tiene sentido, que igual se conserva sentido, esa es la intransitiva. Una manera también de hacerlo, ¿no? Si no lo veis, en una no lo veis claro, pero en las otras tres veis claramente que tienen un complemento directo, si es que esto es el complemento directo, y en la otra decís
pues no sé, a ver, seguro que es esa la que pertenece a la oración intransitiva, ¿vale? Bueno, esto ya lo haremos luego. Ahora pasaríamos al 3.2, otra de las preguntas típicas de los exámenes. Ya veréis, ya lo habéis visto ya en ocasiones anteriores y también lo continuaremos viendo, como una de las preguntas que suelen salir de manera muy habitual es la de completar enunciados con unos cuantos conectores que tenemos y que hay que ponerlos en el orden correcto, ¿vale? Nos dice en el 3.2, en el siguiente enunciado se han omitido los conectores, no están, ¿no? Elija la secuencia de conectores que mejor los complete. Entonces tenéis aquí toda una frase, el libro es, una rayita muy interesante, tal, tal. Hay unos espacios en blanco donde tenéis que poner alguna de las series de conectores que tenemos abajo, que tienen que estar en el mismo orden. Y claro, siempre, como os digo, habrá dos series que parece que queden bastante bien una y la otra. Entonces tenéis ahí que saber ver cuál de las dos es la más precisa, ¿vale? Esto ya tampoco no podríamos explicar nada más en cuanto a teoría, porque es cuestión de ir probando las series de conectores, leerlo todo y cuál de ellas os quede mejor. Siempre hay una que es la correcta, la totalmente correcta, pues esa es la respuesta, ¿vale? Luego tenemos el 3.3. Aquí nos dice, indique la función sintáctica de los elementos subrayados de las dos oraciones siguientes. Vale, otra pregunta sobre funciones sintácticas. Ya veis cómo se suceden habitualmente este tipo de preguntas de localizar funciones sintácticas, antecedentes. Por eso es importante que vayamos afianzando la teoría sobre este aspecto, ya que todo el punto en sí, todo el punto 3, equivale, si acertáis, a 3 puntos, ¿no? Por lo tanto, es importante saberlo hacer bien. Aquí tenemos dos oraciones. En la primera nos dice, en la cirugía plástica hay varios procedimientos quirúrgicos. Tenemos subrayado todo el variados procedimientos quirúrgicos, todo un sintagma, ¿vale? Y en la otra nos dice, los días transcurrían lentos en aquella época. Y está subrayado lento. Bueno, funciones sintácticas. Pues ya vamos a repasar un poco el tema de las funciones sintácticas que estarían, vamos a ver, aparte de la que os he comentado, de las funciones sintácticas en las oraciones atributivas, que ya os las he dicho, ¿no? Que serían el sujeto, atributo y complemento circunstancial que puede o no puede haber, ¿no? Aparte de estas, vamos a poner una frase aquí de oración atributiva en la que veamos las tres funciones que puede tener una oración atributiva, ¿eh? A ver, si encuentro aquí una frase. Vale. Pues esta frase aquí, el ordenador. Fijaros que aunque la palabra atributo puede parecer que se refiera más a personas, también es a objetos, animales, lo que sea, ¿eh? No está, no es exclusiva, la oración atributiva no es exclusiva de personas, ¿eh? El ordenador está encendido desde anoche. Bueno, esta sería una oración atributiva y como tal también tiene funciones sintácticas. Fijaros que en la pregunta que os estoy comentando, la 3.3, nos dice, indica la función sintáctica de los elementos subrayados. Podría ser, os podéis encontrar una pregunta de este tipo y que la oración sea atributiva. Por lo tanto, lo primero que os tenéis que fijar, sobre todo, es en el verbo. En este caso es está. Entonces, ver si es un verbo atributivo. Ya hemos dicho que los verbos atributivos son ser, estar, parecer, y también aquí en el libro nos pone resultar. Pero básicamente son los tres primeros, ¿eh? Ser, estar y parecer. Bueno, ya tenemos que está es un verbo atributivo y ya sabemos seguro que es una oración atributiva. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, buscar el sujeto, ¿vale? El sujeto, ponemos el verbo en plural, estaban. El ordenador, están. El ordenador están encendido desde anoche, están encendido, ¿vale? En estas oraciones atributivas, como os había dicho antes,
como el atributo concuerda con el sujeto y también concuerda con el verbo en el número, es que aquí se produce una triple concordancia, ¿eh? Si hacemos la prueba del sujeto, veremos que hay dos palabras que se distorsionan, no solamente una, porque en las oraciones que no son atributivas, es decir, las oraciones atributivas, cuando hacemos la prueba del sujeto, cambiamos el verbo de singular a plural o de plural a singular, solamente hay una palabra o un sintagma que quede distorsionado. Entonces, ese es el sujeto. Pero en las oraciones atributivas vemos que hay dos. Por ejemplo, aquí, si ponemos el verbo en plural, lo ponemos en están, el ordenador está encendido. Vemos que se nos distorsiona esta y esta. ¿Por qué? Porque tanto el sujeto como el atributo quedan mal, ¿no? Porque concuerdan entre ellos, concuerdan todos, ¿vale? Entonces habría que distinguir entre estas dos cuál de ellas es el sujeto. Claro, eso ya es más fácil, porque el sujeto, el atributo es algo que se dice del sujeto, ¿no? Eh, Vemos que encendido es un atributo del ordenador, es una cosa que se dice del ordenador y no al revés. No es el ordenador que nos dice algo de encendido. Entonces ya veis que no es complicado distinguir cuál de las dos palabras que quedan mal es el sujeto. Ya tendríamos que el sujeto aquí es el ordenador, ¿eh? Porque tendría que ser los ordenadores están, ¿veis? O sea, el sujeto sería el ordenador, vale. Luego, en las oraciones atributivas, la segunda función sintáctica que existe es el atributo, que es la otra palabra, es lo que se dice del sujeto, encendido. Y esto siempre, ¿no? Siempre. Y luego también puede tener un tercer elemento, una tercera función sintáctica, que es de complemento circunstancial. En este caso es de tiempo, desde anoche. Estas son las tres funciones sintácticas que pueden aparecer en una oración atributiva. Vale. Os lo digo también porque en este tipo de preguntas, como la 3.2, 3.3, podría haber aparecido aquí una oración atributiva. Entonces, que no os limitéis simplemente cuando pensemos en funciones sintácticas a sujeto, complemento directo, complemento indirecto, complemento predicativo, complemento circunstancial, complemento de régimen verbal. No es solamente esto, ¿eh? Son funciones sintácticas también el atributo. El atributo también es una función sintáctica. Vale, pues entonces, visto esto, nos vamos a lo que son las oraciones predicativas en sí, ¿eh? Y vamos a repasar un poco los tipos de complementos que pueden aparecer. Vale. Estas serían las atributivas, lo borramos. Y ahora vamos a ver el resto de oraciones, que son las oraciones predicativas, ¿eh? Son todas las demás. Vale. Y aquí es cuando nos aparecen unas cuantas funciones sintácticas más, aparte de las que habíamos visto. En primer lugar, en el libro tenemos la página 116, tenemos el complemento predicativo. Fijaros en este que también no sale mucho, pero también sale, ¿eh? Complemento predicativo. El sujeto ya lo dejo aquí puesto ya. Vamos a ver. Diríamos que el primero de todos siempre es el sujeto. Como ya hemos visto cómo se localiza, pues no hace falta repetirlo porque es lo mismo. La localización siempre es cambiando el verbo de número, ¿eh? Y aquí tendríamos el complemento predicativo ahora. Complemento predicativo. Este está en la página 116. Dice que formalmente es un adjetivo. O sea, es un complemento así un poco extraño, ¿no? Pero tenemos que repasarlo bien porque, como nos sale mucho, a veces es difícil de distinguirlo. Es un adjetivo que se emplea con un verbo predicativo y que puede ser sustituido por un complemento circunstancial de modo, ¿eh? Añadiéndole una terminación. Fijaros que parece que sea un atributo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque no aparece en los verbos atributivos, sino en los predicativos. Tenemos aquí un ejemplo. Antonio escribía rápido, ¿eh? Es algo que nos dice del sujeto, este complemento, ¿vale? Por eso podría parecer un poco como un atributo, porque es algo que dice el sujeto, pero fijaros que no lo es, ¿eh? Gramaticalmente es un adjetivo
y se podría transformar en un complemento circunstancial de modo. Por ejemplo, podría ser rápidamente. Ya sabéis que los complementos circunstanciales muchas veces se hacen a partir de un adjetivo más la terminación mente, ¿vale? Por lo tanto, aquí cogemos el adjetivo rápido, ponemos la terminación mente rápidamente y queda igual de bien, es lo mismo, ¿no? Antonio escribía rápido, Antonio escribía rápidamente. Bueno, pues este tipo de complemento, porque claro, vosotros encontráis aquí esta palabra rápido y os piden que digáis qué función sintáctica tiene, empezaríais a buscar, ¿no? Habéis visto que no es sujeto, como no es un verbo atributivo, pues ya nos vamos a buscar si es un complemento directo, si es un complemento circunstancial. Podríais, digamos, pensar, claro, y es el problema, que confundirlo con un complemento circunstancial. Lo podríais confundir con un complemento circunstancial, pero no lo es, ¿eh? Siempre es un adjetivo. Es un adjetivo, sí que puede ser sustituido por el complemento circunstancial, por un adverbio. Entonces, si la frase fuera Antonio escribía rápidamente, sí que sería un complemento circunstancial, de modo. Pero si es un adjetivo, esto recordadlo, si es un adjetivo, es el complemento predicativo. Es complemento predicativo, ¿vale? No hay que confundirlo con el atributo ni con el complemento circunstancial. Más que con el atributo, supongo que el peligro, entre comillas, sería pensar que es un complemento circunstancial. ¿Cómo escribía? ¿Cómo escribía Antonio? Rápido, ¿veis? La respuesta parece que sea inmediata, ¿no? Cogemos la pregunta del complemento circunstancial de modo que es el cómo escribía, y decimos rápido. No, no. Pero para ser circunstancial tiene que ser adverbio. ¿Cómo escribía Antonio? Rápidamente. Entonces sí, ¿eh? Pero si no, si es un adjetivo, pensar que es un complemento predicativo, ¿vale? Si ya tenemos algún ejercicio por aquí, pero pensad en esto. Vale, este sería el complemento predicativo, que ya os digo, es un poco así como más confuso porque se puede confundir con el atributo como el circunstancial. Vale, luego nos encontraríamos, ya iríamos directamente, a ver, al complemento directo. ¿Vale? Luego nos iríamos al complemento directo. Tendríamos el predicativo, complemento predicativo, y en tercer lugar buscaríamos el complemento directo. Normalmente lo localizamos haciéndole la pregunta ¿qué? Al verbo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta del complemento predicativo? Vale. Que solamente puede llevar la preposición adelante cuando hace referencia a una persona. Esto, acordaros, en la página 117. Sí, podemos decir vio a Juan. O sea, cuando os encontréis un complemento directo, bueno, vamos a ver, un sintagma que al llevar delante una A os podéis pensar que es un complemento indirecto, porque claro, el complemento indirecto sí que lleva una A delante, una A o para. Por tanto, aquí es cuando podemos confundir el complemento directo con el indirecto, porque vemos que lleva una A delante. Por ejemplo, si decimos vio a Juan, como tenemos interiorizado que el complemento indirecto lleva una preposición delante, podemos pensar que lo es y no. No es indirecto porque delante del nombre de personas se permite la preposición. Yo a Juan. Pero si es otra palabra, que no sea una persona, entonces no. Vio una película. No podemos decir vio a una película. Normalmente ya no se dice porque no suena bien, pero bueno, tenemos que saber que no puede llevar una preposición a el complemento directo a no ser que sea el nombre de una persona. Vale. ¿Qué más? Esto sería complemento directo. La pregunta que normalmente le haríamos al verbo es el qué. ¿Qué más el verbo? Y normalmente con esto nos saldría el complemento directo. Luego tendríamos también en la página 117 el complemento de preposicional o de régimen verbal. ¿Vale? Régimen verbal o, bueno, normalmente creo que en las preguntas de los exámenes
suelen utilizar más el de régimen verbal, pero bueno, es lo mismo, ¿eh? Preposicional. Vale. Se parece mucho al directo, pero son incompatibles, ¿eh? O uno o el otro. No pueden estar los dos a la vez, ¿vale? Siempre son verbos que necesitan de una preposición para acabar de construir este tipo de complemento. Por ejemplo, se rebeló contra la decisión. Cogeríamos la preposición contra, preposición, más el qué, más el verbo. Y haríamos la pregunta. ¿Vale? ¿Contra qué se rebeló? ¿Contra qué se rebeló? Contra la decisión. Debes cumplir con tu responsabilidad. ¿Con qué debes cumplir? Con tu responsabilidad. ¿Vale? El libro consta de 6 capítulos. ¿De qué consta el libro? De 6 capítulos. ¿Veis como siempre por ahí en medio está la preposición? Y es lo que decíamos, cuando veáis un sintagma, un nombre que lleva una preposición delante, está después del verbo normalmente, es muy probable que sea el complemento de régimen verbal. ¿Vale? Normalmente, como nos dice en la página 117, el complemento directo y el suplemento no suelen aparecer juntos. Si el verbo lleva complemento directo, no suele llevar suplemento y viceversa. Bueno, ya tendríamos el 4. Después nos vendría el complemento indirecto. Es aquel sobre el que recae la acción transitiva del verbo, ¿no? Juan chutó la pelota al portero. Y este sí que suele llevar la preposición a o para delante. ¿A quién chutó la pelota? Juan al portero. Lo tenemos en la página 118. Vale. Puede sustituirse por el le o les. Es también la sustitución pronominal nos puede ayudar. Es como en el ejemplo anterior, le chutó la pelota. Juan chutó la pelota al portero, le chutó la pelota. Juan compró unas flores a los amigos o a las amigas. Juan les compró unas flores. ¿Veis cómo es sustituible por estos dos pronombres? ¿Vale? Por le o les. Vale. El complemento directo es sustituible, el complemento directo, por lo, la, los o las. Juan chutó la pelota, Juan la chutó. ¿Veis? Juan compró las flores, Juan las compró. Es decir, que el complemento directo puede ser sustituido por estos pronombres, lo, la, los, las, y el indirecto por le y les. Es también otra prueba que podéis hacer para aseguraros de que lo sea, de que es. Y cuando os pregunten, cuando os hagan una pregunta aquí, por ejemplo, aquí tenemos en cirugía plástica hay variados procedimientos quirúrgicos. Aquí tenemos subrayado variados procedimientos quirúrgicos. Tendríamos que empezar a buscar pues hacer toda la disección de los complementos, las diferentes preguntas para localizar la función sintáctica que tienen. O los días transcurrían lentos en aquella época. ¿Vale? Los días transcurrían lentos en aquella época. Vale, pues ya lo veremos. A ver si lo hacemos juntos, porque ahora no es cuestión de decirlo, ¿no? Bueno, y aparte ya del complemento directo, tendríamos el último, que es el circunstancial, el 6, si se ve en la pantalla. A ver si lo pondré arriba, no sé si se ve. El 6 es el complemento circunstancial, que pueden ser de modo, de tiempo, de lugar, ¿vale? Lo tenemos en la página, los tenemos, causa que hay más, pero estos son los más habituales, en la página 119. Vale, que son normalmente siempre, ya lo digo, que son más fáciles de localizar. Y que indican las circunstancias que rodean al verbo. Cuándo ocurre una cosa, dónde, cómo, de qué manera, ¿no? Son circunstancias ya secundarias que complementan la información principal que siempre nos la da el verbo, el sujeto, y el complemento directo, el indirecto, siempre son, estas informaciones son las más importantes, digamos, para la comprensión de la frase. Los circunstanciales son un poco como el adorno, como el escenario en el cual sucede la acción la acción que la representa el sujeto, el verbo que es la acción en sí, a quién va dirigida la acción o qué es lo que hace
y a quién va dirigida, que esto ya serían los complementos directos e indirectos o de régimen verbal. Y luego el circunstancial vendría a ser pues como el escenario, dónde ha ocurrido, cómo, cuándo, ¿no? Información complementaria, pero que tampoco es una información de primer orden, imprescindible para que se entienda, para que la oración se comprenda totalmente, ¿no? Vale, con esto hemos hecho un repaso de las funciones sintácticas, tanto de las oraciones atributivas como de las oraciones predicativas, ¿vale? Luego nos vamos a la pregunta 3.4, la cual nos pregunta cuál es el antecedente del pronombre se en la siguiente oración. Este es otro tipo de preguntas que suelen aparecer. Normalmente hacen referencia a los pronombres relativos, que como recordáis, los pronombres relativos siempre tienen un antecedente. Son pronombres, ¿no? Pronombres relativos son los más usuales. Y son necesarios, por ejemplo, para distinguir las oraciones de relativo, las subordinadas de relativo. Recordad que siempre os digo con el que puede ser conjunción o relativo o pronombre. Y para saber si están introduciendo una oración subordinada de relativo, pues tenemos que encontrarle un antecedente, que simplemente es aquella palabra que sustituye, la palabra sustituida. Elementos que se utilizan también para evitar repeticiones. Los pronombres son elementos importantes en la redacción de los textos para evitar repetir palabras. En este caso, se nos pide que busquemos el antecedente del pronombre se, del pronombre reflexivo se, no es de un relativo, sino del pronombre reflexivo se. Da lo mismo, ¿no? Muchas veces ya lo veréis leyendo la frase. Como el pintor no había entendido bien aquello de sus proyectos de fuga, se los repitió de nuevo. Este se, ¿vale? Indica un antecedente. Entonces tendríais que buscar cuál es el antecedente. Aquí, por ejemplo, en esta frase tenemos otro pronombre que es el los. Los. Se los repitió. Ya visteis en lo que os he explicado antes, como el los era un pronombre que se podía utilizar para sustituir los complementos, un complemento directo. Por lo tanto, aquí el los se referiría, si tuviéramos que buscar un antecedente, se referiría al complemento directo, ¿vale? Normalmente el se, el pronombre relativo se refiere al complemento indirecto, que es sobre quien recae la acción del verbo más el complemento directo. A veces pueden ser a la vez directo e indirecto. Pero en este caso, como veis que el los ya representa el complemento directo, el otro tendría que ser el indirecto. Entonces serían un poco pistas, pero esta pregunta la podríais deducir leyéndola y pensando quién puede ser el antecedente. ¿A quién se refiere cuando dice se lo repitió? ¿Qué representa este se, no? ¿Cuál de las palabras sintagmas que han salido podría ser? Vale. Tenemos luego otras preguntas típicas de estos exámenes. La 3.5. Escriba la primera persona del singular, el presente subjuntivo de los verbos irregulares con venir y saber. Claro, esto es lo que siempre os digo, los conocimiento de los verbos ya es un poco más complicado. Tendríais que saber mirar pues, los listados exhaustivamente de los verbos, pero aquí por lo menos sí que iría bien tener los modelos presentes. O sea que cuando nos hablen de un tiempo verbal, saber qué tiempo es y coger un modelo, tener un modelo estudiado para poder repetir ese tiempo verbal y por analogía, por parecido, poder saber cuál es la forma que nos están pidiendo. Esto sí que lo podemos saber porque conocer todos los verbos, todos los tiempos verbales, pues, a ver, es con el tiempo, con la práctica y con la lectura se van sabiendo, pero si no, pues tampoco, ¿no? Si nos vamos al... A ver, si tengo aquí...
Si nos vamos a la página 70, 70, bueno, los verbos están 69, 70 y 71. 71 y 72, ¿no? Es el verbo. Verbo está en las páginas 69, 70, 71, 72. Aquí sí que podríamos mirar un poco los modelos para luego poder deducir los tiempos que nos pregunten, ¿no? Tenemos en la página 69 la conjugación regular, ¿vale? Función regular. Pensar, verbos irregulares. No, aquí no hay tantos modelos en catalán, tenemos un poco mejor. Verbos irregulares. Y convendría tener una lista que os lo enviaré, porque aquí no está muy bien especificado. A ver si encuentro otro libro. Se vaya a la pantalla. Sí. A ver, porque sí que os convendría tener los 4 modelos de verbos regulares, las 4 conjugaciones, y luego también hablo sobre los verbos regulares. ¿Por qué os digo esto? Porque si os preguntan presente subjuntivo, entonces tendríais que tener claro cómo es la forma del presente subjuntivo. Vamos a ver. Miremos por aquí. Una cosa que sea. Por aquí sí, claro, no están. Decir, dijera, dijese, diga, digas. Bueno, por ejemplo, aquí nos preguntan, escriba la primera persona del singular del presente y subjuntivo de los verbos irregulares. Verbos irregulares están en la página 70-71. Tenemos en la página 70 el modo indicativo. El infinitivo, presente, imperfecto, pasado simple, futuro, participio y gerundio, que continúan al principio de la página 71. Que hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 verbos. Y luego, en la página 71, tenemos los modos subjuntivos. Presente subjuntivo, imperfecto, imperativo. ¿Vale? Esto sí que lo tendríais que mirar, por ejemplo, si os dicen cuál es el presente subjuntivo, la primera persona singular, entonces convenir y saber. Tenemos que mirar modelos, ¿no? Acabados en mar, ir. Aquí tenéis el verbo andar, caber, que vendría a ser de la segunda, conducir de la tercera, decir, estar. En la página 72, saber, ir, poder, querer. Entonces, el saber lo tenemos aquí, ¿eh? Saber lo tenemos. El convenir, pues tendríamos que mirar como conducir, ¿no? Conducir. Si conducir es presente subjuntivo, conduzca, conduzcas, conduzca. Convenir, por analogía, podríamos un poco deducir cómo será, ¿no? O decir diga, digas, diga, convenir, ¿no? Convenga, convengas. O sea, un poco guiándose por los modelos que podemos tener aquí, poder deducir la forma correcta del otro verbo. Nos puede ayudar, ¿eh? Por ejemplo, saber sí que está, ¿no? Pero si tenemos que haber quepa, quepas, quepa, saber, parece que tenga que ser sepa, sepas, ¿no? Sepas, con un poco de conocimiento de la lengua, pues podemos deducirlo. Lo tenemos en la página 72, vemos que sí, que es sepa, sepa, sepa. Es lo que os digo. Si os preguntan, presente de la primera persona singular del imperfecto de subjuntivo, del verbo saber, ¿no? Y vosotros miráis, caber, cupiera o cupiese, pues ya un poco podéis ir a supiera o supiese. ¿Veis cómo os puede guiar, ¿no? O, por ejemplo, convenir, si conducir es condujera o condujese, o decir es dijera o dijese, pues convenir, conviniera o conviniese. ¿Veis cómo si conocemos, si tenemos un poco de memorizados estos modelos,
que aquí tenemos de las 3 conjugaciones ar, er y ir, si luego nos preguntan una forma verbal, podemos por analogía de la misma terminación, o incluso puede que salga alguno, como en este caso, ¿no? Aquí uno de los dos era saber sí que está en el libro. Pues podríamos deducir la forma correcta, ¿vale? Recordad esto en la página 70 y 71, pues tendríais, y 72, tendríais que estudiaros un poco estas tablas para poder contestar esta pregunta de manera más correcta. A ver, si pasa algo aquí. Vemos ahora la pregunta 3.6. También es un tipo de pregunta que suele aparecer de vez en cuando, pero bastante habitualmente, por lo tanto hay que saber hacerlo, que es el paso de estilo directo a estilo indirecto, o al revés, de directo a indirecto. Aquí nos dice 3.6, pase a estilo indirecto el siguiente diálogo. Haga todos los cambios que sean precisos para mantener la coherencia. O sea, si vosotros hacéis un cambio para que pase de estilo directo a indirecto, hay que mantener la coherencia. El estilo directo e indirecto están en la página 148. En la página 148, ¿vale? Nos dice aquí, escribimos en estilo directo cuando reproducimos literalmente las palabras de alguien. O sea, estilo directo es reproducir literalmente las palabras de alguien. Como vemos aquí, en el ejemplo que nos pone, en la frase que tenemos que pasar, las niñas no me llaman casi nunca, ni vienen a verme, se lamentó Andrea. Las niñas sí te quieren y a mí tampoco me visitan, añadió Sonia. Es como el estilo el diálogo es directo, está reproducido tal como lo dice en este caso Andrea y tal como habla Sonia, ¿no? Esto es estilo directo. Ya veis que habitualmente el estilo directo lleva un guión delante, o bien se utilizan los verbos decir, no dijo, Andrea dijo, o bien se lamentó, añadió. Estos verbos de dicción, ¿vale? Así sabemos que es un estilo directo. Cuando una preposición en estilo directo pasa a ser encabezada por la conjunción que o conjunción sí, decimos que está en estilo indirecto, ¿vale? Los ejemplos anteriores, si el guardia me dijo, ¿me deja su DNI, por favor? Quedarían así. El guarda me dijo que le dejara mi DNI. Juan me preguntó, ¿tienes hoy alguna hora libre? Pasado a estilo indirecto sería, Juan me preguntó si tenía alguna hora libre. Aquí sería, pues, tendríamos que empezar por ejemplo, con Andrea. Andrea se lamentó, tal, ¿vale? Pasarlo a estilo indirecto sería así. Como nos dice aquí en la página 148-149, pasar una proposición de estilo directo a indirecto es encabezarla por una conjunción que, por sí, y continuar diciéndolo. Todas las proposiciones de estilo directo e indirecto son siempre sustantivas en función de complemento directo. Vale. Simplemente es esto, es como os digo algunas veces, ¿no? Es como si estuvieras observando esa situación teatral, ¿no? Y lo comentaráis. Andrea se lamentó y dijerais lo mismo, ¿no? Andrea se lamentó de qué tal. Bueno, ya lo haréis esto, ¿eh? Ya veis cómo las preguntas que salen suelen ser recurrentes. Este ejercicio me lo podéis hacer, Vanessa, Paqui, las que queráis, que lo estéis viendo, y me lo enviáis al correo, ¿eh? Yo creo que era el castellano 2.1, 22 o 2022-1, o si no será el otro. Y es el que el texto empieza por, para igual, los primates no humanos no solo se relacionan en grupos. Lo de la comprensión lectora, de momento, no lo haríamos. Esto lo dejaremos para la próxima clase. Aquí, más que nada, si visionáis el vídeo,
Contéstame a estas preguntas, 3-2, 3-1, lo de la oración transitiva, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 y 3-6. De momento hacemos esto, ¿no? Vale, ahora podríamos ir al ejercicio número 2, al otro que os he enviado. También nos vamos a las preguntas de reflexión lingüística, vamos a repasar un poco todo esto. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí. Este texto es el que empieza por... se corrió la voz entre el público de que una mula se había escapado y coceaba desbocada por las calles de Nacogdoches, un pueblecito de Texas. Vale. Aparte de las preguntas de comprensión lectora, vemos aquí una serie en el punto 3, reflexión lingüística. Y vamos a ver de qué se trata la 3.1. Nos dice una pregunta que suele aparecer de vez en cuando, que hace referencia sobre la categoría gramatical de las palabras. ¿Qué clase de palabra es entonces? En la siguiente oración. Desde entonces ya no quisieron escucharlo. Conjunción, preposición, adjetivo y adverbio. ¿Vale? Aquí tenemos el tema de las categorías de las palabras, ¿vale? Que algunas de ellas se pueden confundir, incluso hay algunas que pueden tener una doble función. Esto está, vamos a ver en la página, vamos a buscar las categorías gramaticales, las derivadas. Sí, lo tenemos en, a ver, en el objetivo. Bueno, forma parte del tema 3, morfología gramatical del español y clases de palabras. Está en la página 59. Aquí tendríamos explicado este tema de la morfología del español y las clases de palabras. Clases de palabras. Vemos aquí, a ver, un pequeño cuadro en la página 62-63. ¿Vale? En la cual esquemáticamente, esto está bien que lo miréis, nos pone 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de palabras, categorías gramaticales, y que pues puede iros bien para poder distinguirlas unas de las otras, ¿no? La primera de todas es el nombre. Me suelen preguntar, o sea, las preguntas sobre categorías de palabras siempre van alrededor de conjunciones, preposiciones y adverbios. Normalmente son estas tres, ¿no? Aquí han incluido adjetivo, pero normalmente es cuando os pregunten sobre la categoría gramatical de alguna palabra, o será un adverbio, una preposición, una conjunción, que son las que son más difíciles a veces de distinguir, ¿no? Porque aquí, como tenemos página 62, el nombre, son aquellas palabras que indican cosas concretas o abstractas. Se refieren a objetos, personas, seres vivos, ideas, ¿no? Ideas también, ¿eh? Mujer, lealtad. Pensad en esto. Aquí la dificultad quizás estriba en aquellos sustantivos que hacen referencias al mundo de las ideas, de los pensamientos, de los sentimientos. La simpatía, el amor, la libertad, la lealtad, también son sustantivos, ¿eh? Y luego los demás son seres vivos, personas o animales, o plantas, ¿no? Y objetos. Todo esto son sustantivos. Luego tendríamos la categoría del adjetivo calificativo, que es el adjetivo en sí, no el calificativo. Es aquel que normalmente va asociado a un nombre, a un sustantivo, y denota alguna cualidad de él, positiva, negativa o lo que sea, ¿no? Español, hermoso, amarillo, blanco, negro, azul, alto, bajo, ¿no? Todas estas palabras que acompañan al sustantivo y que denotan una cualidad sobre él son los adjetivos calificativos, adjetivos puros. Luego tendríamos los determinantes, ¿no? El artículo, el adjetivo determinativo, que son, a ver, no tienen significado pleno, esto es una manera también de poderlos distinguir, ¿no? Así como hermoso, español tienen significado, ¿no? Y el significado quiere decir esto, ¿no? Que contienen bueno, una idea que nos da una idea de su significado, de lo que quiere decir, ¿no? En cambio, él, aquel, a mí, algunos no tienen un significado pleno. Pueden tener un poco de significado, pero pleno en sí no. Acompañan normalmente al nombre y normalmente van delante. Y nos denotan
características determinativas, el, uno, nuestras, mucho, demasiado, algunos, mí, una, ¿no? El lago, la sorpresa, nuestras esposas, mucho tiempo, demasiado calor. Todos son determinativos, adjetivos determinativos o artículos, ¿vale? Luego tenemos los pronombres, que sustituyen a nombres, a sustantivos. Se refieren, pues, a seres vivos, ideas, objetos, es decir, sustituyen cualquier palabra que sea un sustantivo, que se refiera, pues, tanto con los sustantivos a seres vivos, a ideas o a objetos. Esto es un pronombre. Sustituye a un nombre. No son difíciles de distinguir tampoco, ¿eh? Cuando tienen una forma parecida a los artículos, por ejemplo, él, si es un pronombre, lleva un acento, ¿vale? Luego tenemos los verbos, ya sabéis que son todas aquellas palabras que indican acciones, estados, procesos, lanzar, correr, llorar, comer, pensar, subir, ¿no? Estos son los verbos y luego vendrían ya las tres categorías que son sobre las que suelen hacer preguntas en los exámenes: los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. Los adverbios normalmente acompañan a los verbos o a otros adverbios. Expresan circunstancias que rodean aquello que expresa el verbo. Circunstancias temporales, de lugar, ¿no? Ayer, pronto, aquí, lejos. Ayer vino, pronto subirá. Aquí lo tenemos. Bueno, son este tipo de palabras, que luego ya las veremos un poco con más detenimiento, y que indican circunstancias que rodean a lo que expresa el verbo. Las preposiciones y las conjunciones indican relaciones entre palabras o entre oraciones. Para distinguir las preposiciones, pues lo mejor sería que nos fuéramos a la página 76 y memorizáramos o tuviéramos presente la lista de las preposiciones españolas que son fijas, ¿vale? Sí, las podemos distinguir enseguida, ¿no? Ante, bajo, contra, de, desde, delante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras. Esto es un poco, no es difícil memorizárselo y ya descartamos, cuando nos encontramos con alguna palabra, por ejemplo, entonces ya la descartamos, ¿no? Ya nos quedamos que no es una preposición. Por ejemplo, esta pregunta ya la podríamos descartar. Las conjunciones eh, son elementos relacionantes y aparecen bastante detalladas cuando se habla de las oraciones subordinadas, las oraciones compuestas. Y lo tenemos esto en la página, vamos a ver, en la página 144, 145, aquí tenemos un listado, ¿no? Los nexos copulativos y, en, ni, o, u, o bien, luego, con, que, así, de modo que, pues bien, de forma, pero, más y no, aunque, sin embargo, no obstante, son elementos coordinantes entre oraciones, normalmente. Y entonces nos quedaríamos con los adverbios. Hay un pequeño listado aquí, que está en la página 76. ¿Y qué nos dicen? Son palabras que informan de las circunstancias que rodean la acción verbal. Conduce bien, conduce mal, vino hoy, vino ayer. Modifican al verbo, o sea, pueden acompañar. Modificar quiere decir que acompañan a un verbo precisando la información que tienen. También pueden acompañar a un adjetivo o a otro adverbio, precisando también la información, ¿no? El tren pasó cerca. Aquí el cerca acompaña al verbo, nos da una información de cómo pasó el tren en cuanto a distancia, a lugar. Es muy inteligente. Inteligente es un adjetivo. El muy intensifica el adjetivo. ¿Lo veis cómo lo acompaña, ¿no? O está bastante lejos. Aquí tenemos el adverbio lejos, que es un adverbio, no es un adjetivo, porque está lejos. ¿Veis? Si fuera un adjetivo, sería una palabra que la utilizaríamos para calificar a un sustantivo. Nosotros no podemos coger un sustantivo, yo qué sé, piedra lejos. Niña, lejos. Árbol, lejos. ¿Veis cómo no? Aunque árbol parezca, pero no, porque tendríamos que decir, el árbol está lejos. O sea, los adverbios tienen que relacionarse, la información que nos da, directamente con un verbo, con un adjetivo o con otro adverbio, pero no con un nombre, ¿eh? Por lo tanto, es una manera de distinguirlos de los adjetivos. Y, por ejemplo, tenemos de lugar, aquí, allí, dentro, fuera, lejos, de tiempo, hoy, mañana, entonces, siempre,
de modo, mucho, bastante, poco. Aquí lo tenéis en la página 76. A la vista de lo cual, pues, tendríais que ver de responder a la pregunta, entonces, ¿qué categoría tendría, no? Sería, pues, por ejemplo, coger una frase, inventaros una frase en la cual pudierais poner esta palabra que quedara bien, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer esta, no sé, una frase, si estuvierais aquí, pues lo pondríamos, yo qué sé. Entonces, subió por la escalera. ¿Veis? Entonces tendríais que ver el niño, le ponemos aquí un sustantivo, ponemos un verbo, otro sustantivo, ¿vale? Preposición, determinante. Y el entonces tendríais que ver, si construís una frase, sobre qué palabra está actuando. Subió, entonces, ¿lo veis como nos relaciona, nos dice algo sobre el verbo, sobre subió? Pues el niño entonces no dice nada, ¿lo veis? Pero si decís entonces subió, aquí sí que vemos cómo la palabra entonces se relaciona con el verbo. Entonces aquí cuando tendríais que pensar en las funciones de las categorías gramaticales, repasar, ¿no? Las conjunciones que enlazan oraciones, las preposiciones que son todo este listado que enlaza oraciones o bien enlazan palabras, sustantivos, unos con los otros, y luego los adverbios que están modificando verbos, adjetivos u otros adverbios. Los adjetivos que dicen cualidades de los sustantivos, los determinantes que los precisan, él, aquel, este, y de alguna manera, construyendo una frase, os puede facilitar la resolución del problema. Cuando, ya os digo, cualquier palabra que os pongan y os pregunten qué categoría gramatical tiene, haced una frase, inventárosla, que quede bien, que sea correcta, y mirad con qué otra palabra se relaciona esa que os están preguntando. Y entonces podréis un poco ver si se relaciona con un nombre, ¿no? Pues entonces veis que es un adjetivo. El niño pequeño, coma, entonces subió por la escalera. Y veis que pequeño nos dice algo de niño, una cualidad, por lo tanto ya vemos que es un adjetivo. Es otra manera que os puede ayudar para resolver este tipo de preguntas, ¿vale? Esta sería la 3.1, la podéis hacer también. Vale, vamos siguiendo en este otro modelo de examen. Y nos vamos a la 3.2, donde volvemos a encontrarnos con una secuencia de conectores. Fijaros cómo en dos simulacros, en dos exámenes, en dos modelos de exámenes que hemos visto hoy, nos preguntan otra vez las secuencias de conectores, que es lo mismo que os decía antes. Aquí es ir probándolos todos. Si estáis en el examen, pues cogéis y escribís en lápiz, encima, ponéis una serie, la leéis, luego ponéis la otra y la que vosotros consideréis que está mejor, que sea más correcta, es la que lo será. Si no lo tenéis claro, no juguéis a la lotería, es lo que decíamos, ¿eh? Porque claro, descuenta 0,16. Aquí tenéis que actuar con seguridad. Si estáis casi seguras, pues vale, pero si no sabéis, si no lo sabéis discernir, si no sabéis si es una o es la otra porque dices es que no, sé que es una de las dos, pero la verdad es que no sé cuál es, mejor no arriesgaros, porque entonces os va a restar. La 3.3 vuelven otra vez a preguntar la función sintáctica, como este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cuál es la función sintáctica de satisfechos en la elaboración? Los estudiantes han salido satisfechos del examen. No lo vuelvo a repetir porque ya lo hemos visto antes, ¿no? Sería repasar otra vez todas las funciones. ¿Veis como aquí nos incluye entre las posibles respuestas la de atributo? Es lo que os decía antes. Cuando os pregunten funciones sintácticas, no solamente se refieren a las más habituales, complemento directo, de régimen verbal, indirecto, circunstanciales o sujeto, sino que también puede salir atributo, es decir, las de las oraciones atributivas. ¿Veis? Aquí, fijaros cómo tenemos dos respuestas, un atributo y complemento predicativo. Ya os dije antes que el atributo muchas veces se puede confundir con el predicativo. Repasar lo que os he dicho antes y lo que tenemos en el libro para
que tener un poco de seguridad de si se trata de un atributo o un complemento predicativo. Claro que descartar atributos es fácil, ¿no? Porque si no es un verbo atributivo ya no puede ser, pero bueno. Luego tenemos en la 3.4, otra vez nos preguntan cuáles son el antecedente y la función sintáctica del pronombre enclítico. Bueno, este enclítico no os preocupéis, le. O sea, nos preguntan la función del le, del pronombre le. En la siguiente oración, el abuelo recogió al niño a la puerta de la escuela donde también estaba el maestro y pensó en llevarle al parque más cercano para jugar al resto de la tarde. ¿Vale? Bueno, si nos preguntan cuál es, nos hacen dos preguntas, ¿eh? ¿Cuál es su antecedente? Vale, sabéis que todos los pronombres tienen un antecedente. Tendríais que mirar cuál es la palabra o el sintagma que sustituye el le. Y luego la función sintáctica. La función sintáctica tiene que ser en la frase donde aparece el le. ¿Eh? Pensó en llevarle al parque. Tendrías que coger esta frase y analizar este le. Una pista. Bueno, ya habéis visto que el le normalmente es un pronombre que se utiliza para sustituir y para comprobar un tipo de función sintáctica, lo hemos dicho antes. Pero aunque esto lo sepáis, no está de más en que hagáis el proceso de análisis para aseguraros de que sea así. ¿Eh? Pensó en llevarle al parque. Claro, aquí sí que va bien poner en lugar del le, si hubierais localizado cuál es su antecedente, lo ponéis aquí, entonces quizás es un poco más fácil ver la función sintáctica a la hora de hacer las preguntas al verbo llevar, que es el verbo. ¿Eh? Ves como los pronombres en español van seguidos, van pegados al verbo. O sea, primero tendríais que mirar cuál es el antecedente de le, se ve fácilmente, pero bueno, yo no os lo diré, ¿vale? Y luego ver qué función sintáctica tiene, ¿vale? Poniendo aquí el antecedente, lo podéis verlo mejor. ¿Eh? Vale, esta sería la 3.4. Luego vamos a repasar lo que os he dicho sobre las funciones sintácticas, ¿eh? Cómo distinguir complemento directo, el indirecto, el sujeto, todo. Veis que los ejercicios siempre van sobre lo mismo, de reflexión lingüística. Si al final podéis tener los conceptos bastante claros, seguramente lo haréis bien. ¿Eh? Aquí nos piden sustantivos primitivos de las siguientes palabras derivadas. Palabras derivadas están en la página 38. Recordad que es una palabra derivada, ¿vale? Son derivadas las palabras que están formadas por un morfema léxico y por uno o más morfemas derivativos. Palabras derivadas. Morfema léxico. Recordad lo que os dije el otro día. También es importante, ¿no? Morfema léxico, lexema o morfema léxico es lo mismo. O raíz es lo mismo. Y es la parte de la palabra que contiene el significado. ¿Vale? Y después los morfemas derivativos son aquellos afijos que se ponen al morfema léxico, al lexema, y que sirven para formar nuevas palabras, como tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, nos pone sevillana, ¿no? Sevillana. Sevillana, ¿vale? Sevill sería el morfema léxico, la raíz, y tenemos ana, que sería un morfema derivativo. Derivativo, habría dos, an y a. Porque podría ser sevillano o sevillana. O sea, el último nos daría información de masculino femenino. Entonces, este morfema derivativo nos diría que es de Sevilla. Se habría formado una palabra, un gentilicio, ¿no? De una persona que es de Sevilla, que puede ser sevillano o sevillana, masculino femenino o plural, sevillanos, sevillanas, ¿vale? Tendríamos el lexema, raíz, morfema léxico y los morfemas derivativos. Uno que nos daría información de gentilicio, de alguien que vive, que habita en Sevilla o que es de Sevilla. Y luego el último morfema derivativo, esto sería
un morfema gramatical, el último. El último sería un morfema gramatical porque nos da la idea de género índice. Lo de los morfemas lo tenemos en la página, es un poco anterior, así lo repasamos. En la página 33 tenemos lexemas y morfemas. Aunque digamos morfema léxico es el lexema. Y luego tenemos los morfemas flexivos y derivativos. Los derivativos son prefijos o sufijos que sirven para formar nuevas palabras y luego los flexivos que nos dan ideas de género de número. Bueno, pues esto sería el concepto de palabra derivada, es decir, de una palabra primitiva a través de la adición de morfemas que pueden estar delante o detrás, prefijos y sufijos. En este caso es un sufijo. Si fuera delante es un prefijo. Se forman nuevas palabras. Aquí nos preguntan cuál es el sustantivo primitivo, es decir, de dónde vienen estas palabras. Entonces tendríais que mirar cada una de ellas y ver cuál es la palabra original. Creo que nos costaría demasiado este. Y finalmente tenemos en el 3.6, bueno, esta pregunta que también creo que había aparecido en el otro ejercicio, lo que pasa que no lo hemos comentado. Bueno, el otro no había aparecido. Es el poner acentos, acentuar las palabras, ¿no? Grúa, pont, engai, sostén, síntesis, euforia, causa, reúna. A ver, hay algunas de estas. En principio, aquí la dificultad no radica tanto. Sí, bueno, a ver, todo hay que saberlo, ¿no? Si son palabras agudas, o sea, localizar la sílaba tónica de cada palabra. Luego ver si son agudas, llanas o esdrújulas, saber que las agudas se acentúan todas las que acaban en vocal, vocal más S y vocal más N, y las llanas las que no acaban así, y las esdrújulas todas. El tema problemático vendría, por una parte, las palabras monosilábicas, las que tienen una sola sílaba, que aquí tenemos una, que normalmente no se acentúan, excepto si son diacríticas, para distinguirlas, por ejemplo, palabras diacríticas, el y el, ¿no? Para distinguir el cuando es pronombre y el cuando es determinante, ¿vale? Aparte de los diacríticos, que lo tenemos, creo que está al final, ya que vamos a ello, sí, la figura diacrítica, lo tenéis en la página 366. Página 366. Aquí están los diacríticos. ¿Vale? En catalán también tenemos un listado. Y es el, como os decía, cuando es artículo o determinante no lleva acento, bueno, es pronombre sí. El tú igual, ¿no? Tu determinante posesivo no, tu pronombre personal sí. El mi determinante posesivo no, mi pronombre personal sí. El te pronombre personal no, el te sustantivo, la hora del te sí, diferente. El más, cuando es el pero, más adverbio cantidad sí. La sí cuando es conjunción no, el sí adverbio conjunción sí. La de preposición no, de del verbo dar sí, el se pronombre personal no, se del verbo saber sí. Y luego todo el qué, quién, cuándo, cuánto, cómo, cuando no tienen valor interrogativo no llevan, pero cuando tienen valor interrogativo sí. Qué, quién, cuándo, cuánto, cómo, cuando se pregunta se quiere que pone acento. El aún, si equivale incluso, no lleva acento, y cuando equivale a todavía, sí que lleva acento. Estos son los diacríticos del español, ¿vale? Aparte de esto, en estas preguntas de acentuación, una vez tenéis claro si son palabras agudas, llanas o esdrújulas y cómo hay que acentuarlas según cómo acaben, tendrías las monosilábicas, que normalmente no se acentúan excepto las diacríticas, y luego tendríamos el problema de los diptongos, cuando hay que acentuar palabras, o sea, es decir, palabras que tienen vocales juntas en posición posible de diptongo, ¿no? Entonces habría que tener clara la teoría, que lo tenemos aquí en la página 364-365. ¿Vale? Vamos a repasarlo un poco. Punto 4. Página 365. Punto 4. La tilde, o sea, el acento, tilde y acento es lo mismo, ¿eh? La tilde en diptongos, hiatos y triptongos. Y para comprender estos conceptos tienes que saber que hay dos tipos de vocales abiertas. Las que pronunciamos con la vocal más abierta, no, hay dos tipos de vocales. Las que pronunciamos con la boca más abierta, las abiertas, a, e, o, y las cerradas, i y u. Bueno,
A veces aparecen en la escritura 2 o 3 vocales seguidas. Según los casos, habrá diptongo, habrá un hiato, que es cuando no hay diptongo, y habrá un triptongo. Un diptongo es cuando dos vocales van juntas y se articulan en la misma sílaba, en el mismo golpe de voz. Los casos de vocales de diptongos en castellano es vocal abierta más vocal cerrada, o vocal cerrada más vocal abierta, ¿vale? O sea, en los dos casos. Y dos vocales cerradas juntas. Vale. En todos los casos, la tilde en los diptongos sigue las reglas generales. Por lo tanto, tenemos una palabra como cantáis, la A y la I forman diptongo, porque es una vocal fuerte y una vocal cerrada. Como acaba en vocal más S, pues se acentúa. La acentuación, el acento siempre hay que ponerlo en la vocal fuerte, ¿no? La que tiene las dos, cantáis, ¿veis cómo es? La fuerte es la A, pues hay que ponerlo ahí. Por ejemplo, jesuita, la O y la I, como son dos vocales cerradas, forman diptongo y por tanto es una palabra llana. Je-sui-ta. Como acaba en vocal, no se le pone acento. Vale. Hasta aquí, bien, ¿eh? Recordar los casos de los diptongos, vocal abierta más vocal cerrada o vocal cerrada más vocal abierta y dos cerradas juntas. Forman diptongo y siguen las normas generales. Si son agudas, se llevan acento, si son llanas, no llevan acento. Tal. Bueno, luego tendríamos cuando dos vocales van seguidas, pero no se pronuncian juntas. Sería el caso de dos vocales abiertas, porque ya vemos que dos vocales abiertas juntas no forman diptongo, porque en este caso siempre hay que separarlas, ¿no? Alcohol, ¿no? Dos son seguidas. Toalla, toalla, la O y la A son fuertes, toalla hay que separarlas. Por lo tanto, es un hiato porque ya en sí sabemos que dos vocales abiertas juntas no forman diptongo, ¿vale? Y aquí pues también se aplicarían las normas generales. Por ejemplo, dices toalla. Vemos que la sílaba tónica es la A, toalla, pero como es llana y acaba en vocal, no se acentúa. Pero, por ejemplo, a ver, de esa, tampoco lleva, de esa, lo veis que tampoco la acentuamos. En cambio, la palabra caótico, caótico, vamos a ponerla aquí, o pico, ¿vale? Separamos la A y la O, no fueron diptongo porque son dos fuertes. Esta es la sílaba tónica y el acento lo ponemos aquí porque es caótico. En el libro no está separado, ¿eh? Si veis en la página, es la página 365, veréis cómo no nos ha separado, el ejemplo este, no ha separado las dos últimas sílabas. Tendría que poner un guioncito, pero dice que es una palabra estructura, ¿eh? ¿Vale? Luego tenemos un caso especial que es donde tenéis que parar más atención. Es en la página 365, al final de todo, el último párrafo, el B. ¿Eh? El B. Pues cuando nos encontramos una vocal abierta más una cerrada tónica. Atención, ¿eh? En teoría, una vocal abierta y una cerrada formarían diptongo. Pero aquí nos encontramos una vocal abierta y una cerrada tónica, y en este caso se produce un hiato. ¿Veis? Este es el caso, digamos, que hay que parar más cuidado. Tenemos caída. Caída, claro, en principio esto sería un diptongo porque van juntas, una vocal fuerte y una débil, forman diptongo. Pero como esta I es la más fuerte, caída, en este caso se rompe el diptongo, ¿vale? Caída. Y además, aunque sea llana acabada en vocal, aunque sea es igual, siempre hay que poner acento. O sea que estos serían los casos más especiales que tenéis que tener en cuenta a la hora de realizar ejercicios de acentuación. Y al revés igual, ¿eh? Si nos encontramos una vocal cerrada fuerte más una abierta, también se rompe, no hay diptongo, y siempre hay que poner acento. Por ejemplo, María, ¿eh? María. Aquí tenemos una vocal
débil y una fuerte. Según la teoría, se tendría que pronunciar el mismo golpe de voz, sería un diptongo, pero como la vocal débil es más fuerte que la otra, María, ¿veis? Se rompe el diptongo y se acentúa, por eso se acentúa. Es lo que tenéis que tener en cuenta en estos ejercicios. Por ejemplo, la palabra grúa, ¿veis? Grúa, ¿vale? Sería un caso similar, vocal débil más vocal fuerte, y como dice la teoría, siempre se pone acento aunque no se cumplan las normas generales. Página 365, apartado B, el último párrafo. Vocal abierta más vocal cerrada tónica fuerte, o al revés, vocal cerrada tónica más vocal abierta, es un hiato, se separan las vocales y siempre se pone el acento en la vocal débil, en la cerrada, aunque no se cumplan las reglas generales, ¿no? Sería el caso, ya lo ponemos, el de grúa. Grúa se acentuaría por esta razón. Vocal fuerte, hay vocal cerrada tónica más vocal abierta, se rompe el hiato y se acentúa, aunque sea llana y acabe en vocal. ¿Veis? Lo mismo con las otras. Visto esto, digamos que el problema de los ejercicios de acentuación no tendría ya más secreto. Sí que podríamos mirar la página 366, lo del triptongo, que es pronunciar en una sola sílaba 3 vocales. Aquí nos dice que es imprescindible para que se considere un triptongo que la vocal central sea abierta. La de dentro, hay 3, la del medio tiene que ser abierta. Y las 2 de fuera han de ser cerradas. Y que la intensidad siempre recaiga en la central. Por ejemplo, apaciguáis. Vamos a ver esta palabra y veremos cómo se cumple lo que nos dice. Apaciguáis. ¿Veis? Aquí tenemos 3 vocales seguidas, ¿vale? Nos dice la de dentro tiene que ser cerrada y abierta y las 2 exteriores cerradas. Vocal abierta, A, E, O, vocal cerrada, I, U. Y además que la intensidad recaiga sobre la abierta, averiguáis, vemos que es la más potente. En este caso se considera que es un triptongo y además se acentúa. Averiguáis. Apaciguáis. Sería terminada en vocal más S, triptongo, acentuación en la A, ¿vale? Tiene que cumplirse esto, ¿vale? No hay triptongo si el acento no recae sobre la central. O sea, si nos encontramos 3 vocales y la fuerte no es la central, aunque se cumpla la norma de que la del medio sea una vocal abierta. Por ejemplo, habríais. Tenemos aquí A, Pri, A, Is. Vemos que también hay 3 vocales seguidas, la del medio es una vocal abierta, las 2 son cerradas. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Dónde recae la intensidad? Habríais, ya no es en la, sino en esta. Esta es la que es fuerte. Entonces ya no se considera que hay triptongo, se rompe. Habríais. Aquí entonces sería el diptongo la A y la I, y esta llevaría acento, porque esta sílaba cerrada siempre tiene que acentuarse, habríais, aunque acabe así, es lo que decíamos antes. Cuando hay una vocal cerrada junto a una abierta y la cerrada es la fuerte, siempre hay que acentuarla. No habría ninguna cosa más. Digamos que de la acentuación, lo más, entre comillas, complicado sería la determinación de los diptongos, los hiatos y los triptongos. Viendo esto, ya podríais responder a la pregunta 3.6. Bueno, ahora haremos un pequeño descanso y continuaremos. Completaremos la clase. Bueno, primero os voy a leer el texto, porque a partir de él me gustaría que hicierais un ejercicio de expresión escrita, el 2.1 y el 2.2, aparte de responder a las cuestiones de comprensión lingüística, que ya más o menos os las he ido comentando, de los 2 ejercicios. Os voy a leer el texto, ¿vale? Para de igual, los primates no humanos
no solo se relacionan en grupos para conseguir necesidades básicas tales como alimentarse y reproducirse, sino que conocen una serie de reglas básicas de convivencia que se sustentan en los pilares de la moralidad. Hago un inciso. Leed así cuando estéis en el examen, respetando los signos de puntuación, espacios, pausas más leves en las comas, pausas más largas en los puntos. Estos pilares serían dos. Uno, la reciprocidad, donde se encontrarían los aspectos relacionados con la justicia. Y dos, la empatía, con aspectos como la compasión. En este libro, De Waal sigue en esta defensa mostrada en libros previos, como La política de los chimpancés o El bonobo, el mono olvidado, aportando conocimiento de recientes estudios propios y de otros investigadores en primatología. Primatología es la ciencia que estudia a los primates, ¿no? Una parte del libro se centra en la descripción de los bonobos. Para él es clara la diferencia entre la organización social que tienen los chimpancés y los bonobos, dos especies que están tan próximas a nosotros que aún la comunidad científica se cuestiona cuál de ellas está más próxima a los humanos en la cadena evolutiva. Un inciso más. Siempre que vayáis leyendo, tenéis que ir respondiendo, o sea, comprendiendo lo que estáis leyendo. Cada palabra, cada expresión, cada situación la tenéis que comprender. Si hay algo que no acabáis de entender, os tenéis que parar, volverlo a leer y pensad en ello. Pero es como si las palabras se tuvieran que transformar en imágenes y en significados. Si decimos, mientras los chimpancés son territoriales, os tenéis que imaginar a los chimpancés que defienden un territorio, que tienen un territorio como suyo. Y además el mientras nos explica, nos está introduciendo a que habrá otros que no lo serán, mientras que unos, porque es una palabra que que implica esta dualidad, ¿no? Mientras los chimpancés son territoriales y tremendamente agresivos en la defensa de sus jerarquías, todo lo vais leyendo y imaginando. Los bonobos son una especie en la que la dominancia de las hembras ha hecho que el sexo y todas sus variaciones sea una herramienta de resolución de conflictos, de reconciliación y, por tanto, de pacificación en su organización social. No obstante, remarca que, aunque los chimpancés y los bonobos se estructuren de forma diferente, ambos muestran conductas que estarían bajo esos pilares de la moralidad, reciprocidad y empatía, pero en diferentes expresiones. Bueno, aquí este texto os lo he leído para que podáis ir a la expresión escrita y, por ejemplo, en el 2.2 vemos cómo nos dice redacte un texto entre 50 y 80 palabras, importante contarlas. Sí que he visto a las alumnas que habéis enviado textos en los cuales se pedía que estuvierais limitadas a un número de palabras, lo habéis hecho muy bien, porque pensad que si os excedéis o no llegáis a las palabras que os piden, van a penalizar también. Dice, redacte un texto entre 50 y 80 palabras sobre cómo cree que sería una sociedad sin empatía. Claro, tenéis que comprender lo que es empatía y creo que sí que lo sabéis, ¿no? Perfectamente. Sin solidaridad ni sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno. ¿Vale? Se valora la adecuación, coherencia, cohesión, riqueza de expresión. Vigilad en los signos de puntuación. Y es uno de los aspectos en los cuales tenéis más errores. La conveniente puntuación de los textos, cuándo hay que poner una coma, cuándo hay que poner un punto, cuándo hay que poner un punto aparte. Las comas continúa el discurso, aunque hay una pequeña pausa. Un punto ya es un discurso nuevo, un punto y aparte ya digamos, abres otra vía de comunicación, de expresión de alguna otra idea. Esto hacerlo y luego respetad las mayúsculas después de los puntos. Vale, pues hacéis este ejercicio y luego también el 2.1 indiquen en más de 2 o 3 líneas las dos ideas esenciales del segundo párrafo del texto. Tendríais que ir al segundo párrafo, que es el segundo, solamente hay dos,
y hacer una síntesis de las ideas más importantes, ¿vale? Es lo que también os decía en otras ocasiones, cuando nos piden que pongamos un título a un texto, el título se basa en la idea principal. Si podéis captar la idea principal de lo que se está diciendo, también seréis capaces de poner un título adecuado. Bueno, pues este ejercicio también lo podríais hacer. No os voy a poner más porque con lo de la reflexión lingüística y de expresión escrita ya tendréis un poco de trabajo para hacerlo. Bien, una vez hayamos realizado estos ejercicios, teníamos también un tercer archivo sobre comentario de texto, pero lo dejaremos estar porque básicamente se trata de... Sí, en este ejercicio veis aquí sí que tenemos un título, pero claro, al ser tan largo tendríamos que leerlo a conciencia. Esto lo dejaremos para el próximo día. Ahora simplemente ya os digo, me vais a realizar los dos ejercicios de reflexión lingüística, repasaros la clase porque yo creo que aquí entre el repaso que hemos estado haciendo y después la comprobación en el libro, antes de que contestéis a las preguntas, repasaros el texto. Ya os lo enviaré también por correo electrónico. Las normas para hacerlo, no contestéis directamente, miraros primero la explicación, reflexionad, mirad, repasad el libro, porque no se trata tanto de que contestéis, de que lo hagáis rápido, sino que meditéis cada pregunta que aparece en estos dos modelos de exámenes y que eso sirva para reflexionar sobre esos aspectos gramaticales, comprobarlo en el libro, mirad la explicación que os estoy dando y después, una vez esto lo hayáis realizado, id a contestar a cada pregunta. Lo podéis hacer una por una, paso por paso, como queráis. Ya veréis que tampoco las explicaciones son demasiado extensas, pero sí que sería conveniente que lo hiciéramos así. Antes de contestarlas, primero repasar la explicación y luego repasar la teoría. De momento os lo dejaré aquí porque para que tengáis tiempo para sintetizar todo esto que estamos haciendo hoy. ¿De acuerdo? Pues nos vemos el próximo día. El miércoles espero que las que estéis enfermas ya os podáis conectar y bueno, acabéis de pasar una buena tarde y hasta el miércoles. Buenas tardes.